Fue campeón 3 veces de Liga MX con 3 equipos distintos. Europa lo quería. El Inter de Miami lo fichó como jugador franquicia pagando millones. David Beckham le prometió personalmente el número 10. Y la selección nacional lo tenía como un futuro titular indiscutible. Pero hoy, con apenas 31 años, su realidad está a años luz de la gloria. Lo que alguna vez fue el próximo crack mexicano se derrumbó por razones que decidió ocultar durante años. Hoy, finalmente, la verdad detrás de su caída sale a la luz y lo que estás por ver te dejará impactado. Rodolfo Gilbert Pizarro Tomás nació el 15 de febrero de 1994 en Tampico, Tamaulipas. Desde niño su talento para el fútbol no pasó desapercibido. A los 12 años ingresó a las fuerzas básicas del Tampico Madero, la Jaiba Brava. Ahí empezó todo de verdad. Pasó por las categorías sub-13 y sub-15 destacando partido tras partido. Era el que siempre resolvía, el que metía los goles importantes, el que tenía algo diferente al resto. Y entonces llegó el llamado que cambiaría su vida. Pachuca lo quería en sus fuerzas básicas. Pachuca, uno de los clubes que mejor trabaja con jóvenes en México. Una institución que sabe formar, que sabe pulir diamantes en bruto. Y Rodolfo llegó con hambre. Entró a las categorías sub-17 y Pachuca Juniors, donde siguió mostrando que no era un jugador más. Tenía visión, técnica, gol. Y sobre todo, esa mentalidad ganadora que no se enseña. Para el Apertura 2012, con apenas 18 años, lo llevaron al primer equipo para hacer pretemporada. Era el premio por su trabajo, pero también la prueba de fuego. Y el 15 de septiembre de 2012, llegó su debut en la Liga MX. Jornada 8 de la Apertura 2012. Pachuca contra Morelia. Victoria 3-2. Rodolfo Pizarro había llegado a la máxima categoría del fútbol mexicano. Pero no sería un camino fácil. Los primeros torneos fueron de adaptación, de minutos sueltos, de aprender desde la banca. Pero torneo tras torneo, fue ganándose la confianza. Fue demostrando que podía jugar entre los grandes, que no le pesaba la camiseta, que su zurda era un arma letal. Y para el Clausura 2016, todo explotó. Rodolfo ya era titular indiscutible en Pachuca. Era el cerebro del mediocampo, el que creaba, el que asistía, el que aparecía cuando más se necesitaba. Y ese torneo, Pachuca se coronó campeón. El primer título de Rodolfo en Primera División. A sus 22 años, ya tenía lo que muchos nunca consiguen, un campeonato de Liga MX. Ese título no solo fue un trofeo, fue la confirmación de que Rodolfo Pizarro no era promesa, era realidad. Los medios ya hablaban de él como una de las joyas del fútbol mexicano. Los equipos grandes voltearon a verlo. Y la selección nacional también puso los ojos en ese zurdo de Tampico que estaba brillando con luz propia. Todo parecía ir en ascenso. Todo indicaba que venían años de gloria. Que ese primer campeonato sería solo el inicio de algo grande. Y tenían razón. Pero lo que nadie imaginaba es que, años después, ese mismo jugador estaría peleando por no desaparecer del mapa. El salto a la grandeza. Después de ser campeón con Pachuca en el Clausura 2016, Rodolfo Pizarro se había consolidado como uno de los mejores mediocampistas ofensivos de México. Su zurda era poesía, su visión de juego, de otro nivel, y su capacidad para aparecer en momentos clave lo hacía imprescindible. Los grandes clubes del país lo querían, pero fue Chivas quien se lo llevó. En 2017, las Chivas del Guadalajara, el equipo más popular de México, fichó a Rodolfo Pizarro por 15 millones de euros. Una cifra millonaria que dejaba claro las expectativas que había sobre él. No era un fichaje más. Era la pieza que faltaba para volver a hacer grande al rebaño sagrado. Y Rodolfo no defraudó. Llegó al nivel más alto de su carrera. Desde su primer torneo con Chivas, se volvió una pieza clave. Su conexión con el ataque era perfecta. Su capacidad para asociarse, romper líneas y generar peligro lo convirtió en uno de los jugadores más determinantes de la Liga MX. No solo destacaba, brillaba con luz propia. En el Clausura 2017, Chivas se coronó campeón. Y Rodolfo fue fundamental en ese título. Pero no se quedó ahí. Ese mismo año, Chivas también ganó la Copa MX. Un doblete histórico que devolvió la grandeza al equipo rojiblanco. Y Pizarro estaba en el centro de todo. Pero aún faltaba más. En 2018, Chivas levantó la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Rodolfo Pizarro había ganado 3 títulos con el rebaño en menos de 2 años. Era un ídolo, un símbolo de la nueva era ganadora de Guadalajara. Y con ese nivel, la selección mexicana lo empezó a convocar con más frecuencia. Ya no era solo un prospecto, era un jugador consolidado, con jerarquía, con títulos en el pecho. Rodolfo jugaba con la verde con la misma personalidad con la que lo hacía en Chivas. Sin miedo, con hambre de gloria. Los equipos europeos empezaron a preguntar por él. Había rumores de clubes de España, Italia, Portugal. Todos querían al zurdo mexicano que estaba arrasando en la Liga MX. Parecía que el salto a Europa era inminente, que Rodolfo Pizarro estaba destinado a jugar en las grandes ligas del mundo. Pero no fue Europa quien lo fichó. Fue Monterrey. En 2018, los Rayados de Monterrey pusieron sobre la mesa $18 millones para llevarse a Rodolfo Pizarro. La operación más cara del fútbol mexicano en ese momento. Un traspaso récord que reflejaba lo que valía en el mercado. Rodolfo era, oficialmente, el jugador más cotizado del país. La presión era enorme. Las expectativas, altísimas. Pero Rodolfo llegó a Monterrey con la mentalidad de seguir ganando, de seguir demostrando por qué era de los mejores. Y aunque su nivel no fue el mismo que tuvo en Chivas, igual cumplió. No fue el crack deslumbrante que lo rompió todo, pero tampoco fue un fracaso. Fue un jugador importante, con minutos, con protagonismo, con peso en el equipo. Y lo más importante, siguió ganando. En el Apertura 2019, Monterrey se coronó campeón de la Liga MX. Tercer título de liga para Rodolfo. 3 equipos, 3 campeonatos. Una estadística que pocos pueden presumir. Y como si fuera poco, en 2020 Rayados también levantó la Liga de Campeones de la CONCACAF. Rodolfo Pizarro tenía 2 CONCACHAMPIONS en su palmarés. Era un ganador serial. Mientras jugaba en Rayados, seguía siendo titular indiscutible. Quizá no era la estrella máxima del equipo, pero era una pieza clave. Un jugador al que no podía sacar de la alineación. Y en la selección mexicana, todo iba bien. Seguía siendo convocado. Seguía siendo importante. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero en 2020, llegó una oferta que lo cambió todo. Una oferta que parecía un sueño. Una oportunidad de oro que cualquier futbolista hubiera aceptado sin pensarlo 2 veces. Pero que, con el tiempo, se convertiría en el principio de su caída. El principio del fin. A principios de 2020, cuando Rodolfo Pizarro estaba en su mejor momento con Monterrey, recibió una llamada que parecía sacada de una película. Del otro lado de la línea estaba David Beckham, la leyenda del fútbol mundial, dueño del recién fundado Inter Miami de la MLS. Y Beckham le hizo una propuesta irresistible: quiero que seas el rostro de mi proyecto. Quiero darte el número 10. Quiero que seas nuestro jugador franquicia. ¿Cómo le dices que no a David Beckham? ¿Cómo rechaza ser el jugador franquicia de un equipo que apenas nacía pero que prometía ser grande? Para Rodolfo, la decisión era obvia. Aceptó. Inter Miami pagó alrededor de $12 millones por su traspaso. Rodolfo Pizarro se convirtió en el primer designated player del club. El primer gran fichaje. El que iba a cargar con el peso de todo un proyecto. Y en febrero de 2020, anotó el primer gol en la historia del Inter Miami. Un golazo contra Philadelphia Union que quedó marcado en los libros. Todo parecía perfecto. Pero la realidad fue otra. Inter Miami era un equipo nuevo, inexperto, sin estructura. Y Rodolfo llegó con todo el peso del mundo sobre los hombros. Se esperaba que él solo levantara al equipo. Que fuera la diferencia. Que convirtiera a Miami en un contendiente. Pero el fútbol no funciona así. El equipo no funcionaba. Los resultados no llegaban. Y aunque Rodolfo tuvo destellos de calidad, nunca pudo explotar como se esperaba. En 2 años con el Inter Miami, disputó 47 partidos como titular en 58 apariciones. Anotó 7 goles y dio 13 asistencias. Números decentes, pero lejos de lo que se esperaba del jugador franquicia. Y lo peor de todo, ni en 2020 ni en 2021 el Inter Miami logró clasificar a los playoffs. El proyecto fracasó. Y Rodolfo, que había llegado como salvador, terminó siendo solo una pieza más de un equipo que no funcionaba. Pero el problema no era solo deportivo. Rodolfo mismo lo admitió años después. Mis decisiones fueron malas. No estaba enfocado. No me estaba cuidando como debía. No estaba entrenando de la forma correcta.
El estilo de vida en Miami lo absorbió. La falta de disciplina empezó a pasar factura. Y aunque nunca hubo escándalos públicos, su rendimiento en la cancha reflejaba que algo no andaba bien. Su físico ya no era el mismo. Su hambre de triunfo parecía haberse apagado. Y mientras Rodolfo se hundía en Miami, en México las puertas de la selección nacional se empezaron a cerrar. Ya no lo convocaban con la misma frecuencia. Luego dejó de ser titular. Y finalmente, dejó de ser llamado por completo. El Tri lo había olvidado. Para 2022, el Inter Miami ya no lo quería. Lo prestaron de regreso a Monterrey, con la esperanza de que recuperara su nivel. Pero ya no era el mismo jugador. Disputó partidos, sí, pero ya no era indiscutible. Ya no era el Pizarro que brillaba. Era una sombra de lo que fue. Monterrey decidió no ejercer la opción de compra. Y en 2023, Rodolfo volvió al Inter Miami. Pero para entonces, ya había llegado Lionel Messi. Y con Messi, también Sergio Busquets. El Inter Miami ya no necesitaba a Pizarro. Necesitaba liberar espacios. Y Rodolfo estaba en el camino. En julio de 2023, el club llegó a un acuerdo de rescisión de contrato. Rodolfo Pizarro quedó libre. Sin equipo. Con 29 años. Y con una carrera que, de pronto, parecía estar en caída libre. La aventura en la MLS que parecía un sueño terminó siendo una pesadilla. Y lo que vino después fue aún peor. Punto de quiebre. Después de quedar libre del Inter Miami en julio de 2023, Rodolfo Pizarro necesitaba con urgencia un nuevo destino. Su carrera se había estancado. Su nivel había caído. Y aunque todavía tenía 29 años, ya no era el jugador codiciado que todos querían fichar. Pero entonces apareció una tabla de salvación, Matías Almeida. Almeida, el técnico que lo había hecho brillar en Chivas, ahora dirigía al AEK Atenas de Grecia. Y le abrió las puertas. Le dio la oportunidad de cumplir su sueño de jugar en Europa, de reinventarse, de demostrar que todavía tenía fútbol para dar. En julio de 2023, Rodolfo Pizarro firmó con el AEK Atenas. Llegaba como agente libre, sin costo, y con toda la ilusión de volver a ser el jugador que fue. Europa, al fin. El viejo continente. La oportunidad que siempre había esperado. Pero lo que debía ser un renacimiento, terminó siendo otro fracaso. Desde el inicio, Rodolfo no logró adaptarse. En un equipo que peleaba por el campeonato de la Superliga de Grecia, él apenas tenía minutos. Almeida lo probó, sí, pero nunca le dio la confianza que necesitaba. En toda la temporada 2023-2024, Rodolfo disputó solo 22 partidos. Apenas 725 minutos en total. Y sus números fueron devastadores. 0 goles, una sola asistencia. Mientras su compatriota Orbelín Pineda se convertía en ídolo del AEK, jugando más de 40 partidos y siendo pieza clave del equipo, Rodolfo Pizarro estaba en el banquillo. O directamente, ni siquiera convocado. El contraste era brutal. 2 mexicanos en el mismo equipo, con el mismo entrenador, pero con realidades completamente opuestas. Orbelín brillaba. Pizarro desaparecía. Y lo peor vino en mayo de 2024. El AEK Atenas estuvo a punto de ganar el bicampeonato de Grecia. Pero en las últimas jornadas, perdieron puntos clave. Cayeron ante el PAOK y ante el Olympiacos. Y terminaron subcampeones. Rodolfo estuvo ahí, pero como espectador. Sin protagonismo. Sin aporte. Para julio de 2024, todo estaba claro. Rodolfo Pizarro ya no entraba en los planes del AEK Atenas. Almeida, el técnico que lo había rescatado, le informó personalmente que no lo necesitaba para la siguiente temporada. El club buscaba la forma de rescindir su contrato. Querían sacarlo. Y entonces vino el golpe más duro. Lo mandaron a la congeladora. Rodolfo tenía ofertas de la Liga MX. Los Bravos de Juárez prácticamente lo tenían cerrado. Pero el AEK Atenas se negó a dejarlo ir. No porque lo quisieran, sino porque Rodolfo se negó a bajar su sueldo. Y como represalia, lo dejaron sin actividad. Sin entrenar con el equipo. Sin jugar. Congelado. Rodolfo Pizarro pasó semanas en el limbo. Sin club que lo quisiera. Sin poder salir del AEK porque lo tenían bloqueado. Y con 30 años recién cumplidos, viendo cómo su carrera se desmoronaba frente a sus ojos. Finalmente, en septiembre de 2024, logró salir. El AEK aceptó liberarlo. Y Rodolfo, desesperado por volver a jugar,
Aceptó lo que le ofrecieran. Años después, en una entrevista, Rodolfo sería brutalmente honesto. Ir a Grecia fue la peor decisión que he tomado en mi carrera. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo hubiera aceptado. Es mucha mafia allá. Terminé bien con Almeida, pero los de arriba mandan. Y las cosas que pasaron me hicieron aprender a valorar lo que tenía. Su sueño europeo había durado apenas un año. Y en vez de relanzar su carrera, la hundió aún más. Ahora tenía 30 años. Sin equipo fijo, sin ofertas importantes, y con un pasado que cada vez parecía más lejano. El jugador que había sido campeón 3 veces en México, que había sido fichado por millones, que David Beckham había llamado personalmente, ahora rogaba por una oportunidad, por cualquier equipo que lo quisiera. Y lo que vino después sería aún más duro. La dura cae. En septiembre de 2024, Rodolfo Pizarro regresó a México. No como el héroe que se fue, no como el fichaje estrella. Regresó como un jugador en caída libre que necesitaba con urgencia un lugar donde jugar. Y ese lugar fue Mazatlán. Mazatlán lo presentó como su gran fichaje de la Apertura 2024. El club hizo un video con referencias al Guasón, el personaje que Rodolfo usaba para celebrar sus goles. Ya estoy arrebatando, dijo Pizarro en su presentación, tratando de proyectar confianza. Pero la realidad fue otra. Rodolfo llegó con poca actividad, con el ritmo perdido y con un físico que ya no era el de antes. Le costó muchísimo ganarse un lugar en el 11 titular. Y cuando finalmente jugó, no logró nada. 0 goles. 0 asistencias. En 23 partidos disputados con Mazatlán, Rodolfo Pizarro no aportó absolutamente nada. Fue un año completamente en blanco. Un año perdido. Y para un jugador de 30 años que venía en caída, eso era devastador. Los aficionados empezaron a cuestionarlo. Los medios lo señalaban. Y dentro del club, ya no lo veían como la solución. Lo veían como un error. Cuando terminó el Apertura 2024 y arrancó el Clausura 2025, Mazatlán tomó una decisión: no renovar su contrato. Rodolfo Pizarro quedó libre otra vez. Sin equipo. Sin ofertas importantes. Y con una realidad que ya no podía negar: su carrera estaba en caída libre. Pero entonces apareció una última oportunidad: FC Juárez. En junio de 2025, los Bravos de Juárez lo ficharon como agente libre, sin pagar un peso por él, con un contrato de 1 año, con opción a uno más. Era su quinta oportunidad en la Liga MX. Y quizá, la última. Juárez lo presentó con un mensaje claro: bienvenido a la frontera más brava. Llegas a la tierra del trabajo, la amabilidad y de la mejor gente de México. No hubo bombos ni platillos. No hubo promesas de títulos. Solo un club humilde que le dio una chance más. Y en el Apertura 2025, Rodolfo tuvo un arranque decente. Disputó 13 partidos. Anotó 3 goles. Dio una asistencia. Para muchos, esos números representaban un resurgimiento. Los medios empezaron a hablar de que Pizarro estaba de vuelta, de que había encontrado su nivel otra vez. Pero la verdad era otra. Esos 3 goles no eran un resurgimiento. Eran un espejismo. Un pequeño respiro en medio de una carrera que ya estaba prácticamente terminada. Porque a sus 31 años, Rodolfo Pizarro ya no jugaba en grande. Jugaba en Juárez, un equipo de media tabla que pelea por no descender. Ya no era convocado a la selección nacional. Ya no aparecía en los titulares. Ya no era el jugador que todos querían fichar. Era solo un futbolista más, intentando sobrevivir en una liga que, años atrás, él había dominado. Y aunque hoy sigue activo, aunque sigue poniéndose los botines cada fin de semana, la realidad es clara: su carrera nunca fue lo que debió ser. Su presente. Hoy, Rodolfo Pizarro tiene 31 años. Viste la camiseta de los Bravos de Juárez. Sus 3 goles en el último torneo le dieron un respiro, un pequeño recordatorio de lo que alguna vez fue. Pero esos momentos de lucidez solo hacen más doloroso el contraste con todo lo que pudo haber sido. En números fríos, su carrera parece exitosa. 3 campeonatos de Liga MX con 3 equipos distintos: Pachuca, Chivas y Monterrey. 2 títulos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Una Copa MX. Un campeonato de la Copa Oro con la selección mexicana en 2019. Más de 450 partidos disputados como profesional. 47 goles. 42 asistencias.
Pero detrás de esos números hay una historia de oportunidades desperdiciadas, de decisiones equivocadas, de un talento que nunca llegó a su máximo potencial. Rodolfo fue el fichaje más caro de la historia de la Liga MX cuando Monterrey pagó $18 millones por él. Fue el jugador franquicia del Inter Miami. Fue llamado personalmente por David Beckham. Tuvo todo para triunfar en la MLS y brillar con luz propia. Pero fracasó. Tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de jugar en Europa con el AEK Atenas. Tuvo a Matías Almeida, el técnico que lo conocía mejor que nadie, dándole una segunda oportunidad. Pero también fracasó. Y hoy, después de haber movido más de $45 millones en traspasos a lo largo de su carrera, juega en Juárez por un contrato modesto. Sin reflectores. Sin presión. Sin expectativas. ¿Qué pasó con Rodolfo Pizarro? Él mismo lo ha admitido. En una entrevista en 2025, fue brutalmente honesto. Mis decisiones fueron malas en Miami. No estaba enfocado. No me cuidaba como debía. No entrenaba como tenía que entrenar. Y lo de Grecia fue la peor decisión de mi carrera. Si pudiera volver atrás, no lo hubiera aceptado. La falta de disciplina. La falta de profesionalismo. La falta de hambre. Todo eso pasó factura. Porque el talento estaba. Siempre estuvo. Pero el talento solo no alcanza. Y Rodolfo lo aprendió de la forma más dura. Hoy, mientras ve cómo Irving Lozano y Eric Gutiérrez, sus compañeros de generación en Pachuca, juegan en Europa y siguen siendo convocados a la selección, Rodolfo está en Juárez. Viendo cómo su carrera se apaga lentamente. Su valor de mercado, que alguna vez estuvo en 10 millones de euros, hoy está en menos de 1 millón. Ya no es convocado a la selección mexicana desde 2022. Ya no aparece en las portadas. Ya no es el futbolista que todos querían ver. Y aunque en Juárez ha tenido momentos decentes, la realidad es que esos 3 goles en el Apertura 2025 no son un resurgimiento. Son solo un recordatorio de lo que pudo haber sido y nunca fue. Porque Rodolfo Pizarro tenía todo para ser una estrella internacional. Para jugar en las grandes ligas de Europa. Para ser un referente de la selección mexicana durante años. Para ser recordado como uno de los mejores mediocampistas ofensivos que México ha producido. Pero se quedó corto. Muy corto. Y hoy, a sus 31 años, mientras otros jugadores de su generación siguen brillando en Europa, él está en Juárez. Tratando de alargar una carrera que, en el fondo, ya terminó hace años. La historia de Rodolfo Pizarro no es una historia de fracaso absoluto. Es una historia de talento desperdiciado. De oportunidades que nunca se aprovecharon. De decisiones que marcaron un camino equivocado. Porque cuando tienes todo para triunfar, pero eliges el camino fácil, cuando el foco se apaga no por falta de talento, sino por falta de profesionalismo, ahí es donde duele. Y duele porque Rodolfo Pizarro no debería estar donde está. Debería estar jugando en Europa. Debería ser titular de la selección. Debería ser una estrella reconocida a nivel mundial. Pero eligió otro camino. Y ese camino lo llevó a Juárez. Hoy, Rodolfo Pizarro sigue jugando. Sigue tratando de demostrar que todavía tiene fútbol. Pero la realidad es otra. Su presente es triste. No porque esté mal, sino porque pudo haber sido infinitamente mejor. Y ahora te pregunto a ti, ¿falló él o le faltó carácter para llegar a la cima? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras. Tal como es el caso de Irving Lozano, su compañero de generación en Pachuca, quien sí supo aprovechar las oportunidades y consolidarse en Europa. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su éxito en el viejo continente.